Bienvenidos a Ven que te cuento con Yose. Yo soy Yose y esto es Ven que te cuento. Una noche más, un episodio más y tenemos la reseña del libro Demian, nuestro tercer episodio. Antes de continuar les tengo que hacer una advertencia. Este libro cuestiona la religión y todo lo que nos inculcan en ella, por lo que si hay personas sensibles con este tema, por favor de saltarse al siguiente episodio. El próximo domingo nos vemos, 8 de la noche. Claro que también, si tú eres una persona que cuestiona todo, este libro, por favor, quédate porque probablemente te sientas identificado. Dicho lo anterior y considerando que el tiempo es oro, empecemos. El libro está escrito por Hermann Hesse. Él fue un escritor alemán que vivió la Segunda Guerra, el Holocausto. Y es importante esta mención para que podamos entender el tiempo en el que se sitúa el libro. El libro empieza con un prólogo en donde nos describe la vida y obra del autor. Como dije anteriormente, siento que sí es importante tener cierto contexto de cuándo vivió, dónde vivió y qué pasó por la Segunda Guerra. Sin embargo, el prólogo consta de 17 hojas, lo cual para mí es demasiado porque definitivamente sí nos tratan mucho del contexto histórico en donde él estaba, lo que vivió, todo esto y las obras que ha hecho. Que para mí, para que esto sea parte del libro de Demian, se me hace demasiado. Sin embargo, no es que no sea entretenido, no es que no sea bonito, no sea que sea cultural, que no significa que no se lea. Pero si fuera parte de una biografía con contexto histórico, al contrario, me parecería demasiado corto y esta es mi opinión al fin de cuentas. Nuestro libro se divide en 8 capítulos. Para efectos de este podcast tendremos 3 bloques. Los dividí el primero, segundo y tercer capítulo en el bloque 1. El segundo bloque comprende el cuarto, quinto y sexto capítulo. Y por último, el bloque 3 tendrá el capítulo 7 y el capítulo 8. Ok, iniciamos con la niñez de nuestro protagonista, el cual se llama Sinclair. Cuando tenía 10 años y desde esa edad nos describe nuestro protagonista que tenía 2 mundos. Uno que se reducía a su casa paterna, sus padres particularmente. Y el segundo mundo comenzaba en medio de su propia casa. Él describe que si se mantenía en el primer mundo, su vida iba a ser clara, limpia, bella, ordenada. El otro mundo estaba todo lo demás, bullicio, oscuridad, aprendices, que así le llama como que a personas que necesitan conocimiento y de cierta forma le llamaba la atención con ciertas maravillas. Él se consideraba que pertenecía al primer mundo con sus papás, aunque podía transitar de un mundo a otro porque naturalmente estaban muy cerca, muy ligados y no existía como una línea clara que los dividiera. También vivía obviamente en este otro mundo que le parecía extraño e inquietante. Desde las primeras hojas del libro podemos ver la lucha de Sinclair, nuestro protagonista, por tratar de seguir lo normal y moralmente adecuado, pero sintiéndose atraído por todo el mundo oscuro. Encontramos a nuestro antagonista en la historia un poco más adelante. Su nombre era Cromer, o más bien su apellido. Pero bueno, nos vamos entendiendo, ¿verdad? Él era más fuerte, fornido y grande que nuestro protagonista. Un día se encontraron en una caminata en el bosque. Solo eran Cromer, 2 amigos y Sinclair. Sinclair se sintió tenso, con miedo ante Cromer. Pero de igual forma pudimos ver que al sentirse incluido en un grupo, le gustaba. Los amigos de Cromer comenzaron a contar anécdotas de todas las fechorías que habían realizado, como si fuera algo para gloriarse, para decir, sentirse orgulloso. Y por supuesto, nuestro protagonista no tenía ninguna historia, así que pensó, pues, ¿qué más da que yo inventé algo, una mentirilla por ahí? Y acabó diciendo que había entrado a un huerto de manzanas y se había robado algunas. Este hecho fue aprovechado por Cromer, el cual lo chantajeó para que le pagara y le diera lo que el dueño, en su caso, no sabemos si se lo inventó Cromer o así sucedió, pero lo que el dueño estaba buscando a los ladrones de dicho huerto y le iba a pagar por saber el nombre de quien había hurtado esas manzanas. Pero nuestro protagonista no tenía dinero, apenas era un niño, y a pesar de que su familia era acomodada, pues no tenía forma de sacarlo. ¿Ok? A lo largo de las páginas siguientes vemos cómo está el debate de Sinclair entre decirle a sus padres lo que acaba de pasar y que lo estaba chantajeando Cromer, a
robar y mentir y soportar los golpes y maltratos que el mismo Cranmer le estaba dando. A sus ojos de 10 años, esta era la peor acción que podía cometer. Y podemos ver que le preocupaba tanto que se enfermaba y no lo encontraba, no le encontraba ningún médico cuál era la causa. Obviamente sus papás estaban preocupados, pero él, sin imaginarse lo que escondía, empezó a robar, empezó a mentir, empezó a dejarse golpear, obviamente, por este Cranmer. Y seguía en esa lucha interna entre lo bueno y lo malo. Ganaba, obviamente, lo malo. Y esto le pesaba tanto que su organismo infligía estas propias, a lo mejor, enfermedades. La entrada de Demian, que pues si ustedes se dan cuenta, es el nombre del libro. No es, digamos, que nuestro protagonista propiamente, pero en esta entrada, Demian es un poco mayor que nuestro protagonista y se describe en el libro como un niño adolescente, ¿no? Si estamos diciendo Sinclair tenía 10 años, pues entonces Demian debería de tener como unos 13 años, más o menos. No nos dan las edades exactas y en mucho como vamos avanzando tampoco las tenemos, vamos intuyendo, porque nos dicen ya pasaron tanto tiempo, ya pasaron 6 meses y vas unos medio sumando, ya va en la escuela y todo. Sigamos. Entonces, a Demian lo describen como una persona, como un niño adolescente muy maduro, hijo de una madre viuda. Nos los presentan como el salvador de Sinclair. Llega a la escuela de Sinclair y le toca tener una clase junto. Pero estas clases, he de hacer aquí un paréntesis, son de Biblia. O sea, insisto, entendamos en dónde estábamos, en donde en las propias escuelas daban también este tipo de clases. Así lo voy entendiendo. Por esto es importante saber el tiempo y el contexto de la historia y la época en donde se escribió el libro y de lo que estaba pasando nuestro escritor. Describe, en esta clase describían la historia de Caín y Abel. Al salir de la clase, Sinclair se dirigía a su casa cuando Demian le empezó a acompañar. Sorry. Sinclair describió su casa y a Demian. Y enseguida Demian le dijo, ok, tienes un escudo en forma de ave en tu casa. No le pareció más importante Sinclair, pero siguieron. Demian le platicó una teoría equivalente de la historia de Caín, no propiamente la que describían en su clase de la Biblia, donde Caín y sus hijos sí que tenían una señal en la frente, pero no era una señal visible, y esto les daba miedo a los demás. Porque siempre, normalmente, la humanidad tenemos miedo a lo desconocido, ¿verdad? Eso nos suena como que en muchas partes, en muchas películas, en todo, siempre hemos visto esta parte. Ok. Por era un miedo infundado que los demás tenían y crearon historias, pues, que no eran tan ciertas, poniendo a Caín como el hermano malo, sino como a lo mejor lo que trataba de explicar Demian era que era más como un ser superior a los demás, y esta superioridad aterraba. Sobre el asesinato de Abel, él decía pues que es muy probable que esto haya sucedido, pero quizás como un acto heroico, por lo cual los demás hombres le criticaron. Pero ¿por qué no lo mataban? O sea, ¿por qué si le tenían tanto miedo no lo mataban? Pues precisamente por el miedo o la cobardía les impedía. Y terminaron diciendo que no podían porque estaba marcado con la señal de Dios. Y ahí quedó la plática. Pero las reflexiones para nuestro protagonista no quedaron ahí. Todos los días el cuestionamiento se preguntaba si las cosas fueran exactamente como son contadas en la Biblia por los profesores, o la idea de su amigo nuevo, Demian, era correcta. Lo cierto es de que mientras él pensaba en todo esto, se había olvidado de su agresor y chantajista personal, pero seguía allí. Sinclair quería contarle a sus padres todo lo que estaba ocurriendo, pero tenía miedo y siguió robando para tener a Cranmer silenciado. Y después siguió robando y siguió robando. Algo que me llama mucho la atención es que nuestro protagonista menciona que sabía claramente que sus padres lo iban a ayudar y a perdonar, pero no se atrevía a decirlo. Y aquí vemos muchas veces
cómo nos llega a afligir situaciones que pueden tener solución hablándolas y simplemente no somos capaces de encontrar estas soluciones o de dar el paso para obtener estas soluciones. Así que seguimos cavando más profundo, como diríamos, nuestra propia tumba. Un día, nuestro malvado personaje, Cromer, le solicitó más dinero a nuestro protagonista y que le presentara a su hermana. Y Sinclair se sintió terrible. No podía arrastrar a sus hermanas a sus pecados. Y ese día se volvió a topar con Demian. Después de aquella plática no habían vuelto a hablar hasta ese momento. Y con unas preguntas claves como adivino, le estaba sacando todo lo que estaba pasando con su chantajista a nuestro protagonista, Sinclair. Al conocer los secretos de cada uno de los individuos, como él solamente podía hacerlo, a través de mirar, de hacer preguntas. Todo esto a lo mejor nos parece a nosotros un poquito extraño, pero yo pienso más bien en el contexto como del Doctor House o la película de los ilusionistas, en donde tanto el Doctor House al mirarte, tiene tal golpe, tal esto, no sé qué, y te sacaba un diagnóstico. O sea, como que al ver a las personas, Demian podía intuir y hacer ciertas preguntas claves. Decía, ay, ¿cómo sabes que me están acosando? Bueno, pues la reacción ya me está dando como que te están acosando, ¿no? Entonces, así más o menos, y esto lo quiero hacer como que mucho hincapié, porque todo el libro como que esta parte entre fantasía, o llamémoslos para nosotros poderes que le establecen a Demian, nos las va describiendo. Como que si yo quiero algo, lo que ahorita podemos llamar manifestaciones, ¿no? Yo quiero demasiado un helado, y pienso en el helado, entonces se va a ir dando que yo compre un helado o que llegue a mis manos un helado, por decir un ejemplo. Entonces, estos poderes de Demian, en ese momento, se enteró de todo lo que le estaba pasando a Sinclair, por lo que le dejaron de acosar a Sinclair. Su acosador, nuestro antagonista, se va. Y obviamente Sinclair piensa que fue por Demian. Así que un día Demian lo espera y le pregunta que si lo habían dejado tranquilo. Y Sinclair le dice que sí. Su salvador había liberado de su acosador. O sea, por eso decía al principio que a Demian nos los presentan como salvador. Con los mismos poderes que había utilizado para saber lo que a Sinclair le estaba molestando y quién era el que le estaba molestando, con esos mismos poderes le explica a Sinclair que lo hizo con Crom. Entonces, así de la nada, lo dejó su acosador. Sin embargo, nuestro protagonista, si bien estaba agradecido con Demian, él pensaba que Demian estaba en el mismo mundo oscuro que Cromer, su acosador. Por lo que tampoco es que siguiera una amistad estrecha con él. Al contrario, se refugió con sus padres. Y lo importante aquí es de que les confesó a sus papás todo lo que había pasado. La lucha que él había hecho por tratar de decirles la verdad, que había robado. Lo que no les contó fue lo de Demian, pero todo lo demás se los contó. Sus papás obviamente escucharon, lo perdonaron. Diría que lo apoyaron, pues no, porque en el libro decía que como que no le entendían, pero al final de cuentas lo perdonaron. Y nuestro protagonista se refugió una vez más en ese mundo de luminosidad, el mundo de sus padres, el mundo en donde tenía esperanza. Sinclair ya había crecido, estaba en la adolescencia, más o menos yo calculo entre 13 y 14 años, y vuelve a surgir, ¿quién quieren? Demian, exactamente, quien entró al catecismo para prepararse para su confirmación. Obviamente Sinclair, conforme pasó el tiempo, pues empezaron a llevar muy bien. Por unos 6 meses, menciona el libro, que fue muy gratificante, decía Sinclair, todo esto. En el curso citaré unas partes del libro y para que ustedes a lo mejor puedan entenderme mejor cuando les digo los poderes de Demian. Entonces, Demian decía, cito: cuando yo te haga una señal con un dedo pulgar, fulano o mengano se volverá hacia nosotros o se rascará el cojote. Luego, durante la clase, cuando apenas me acordaba ya de sus predicciones, volvía Demian repentinamente el dedo a pulgar hacia mí,
Con brusco ademán significativo y al dirigirme yo rápido los ojos hacia el alumno predeterminado, le veía siempre realizar el gesto anunciado, como si le tiraran un hilito. Yo inoportuné a Max para que intentara hacer también aquel experimento con el profesor, pero no quiso. Solo una vez lo practicó para auxiliarme a decirle que yo aquel día no había estudiado la lección y temía que el párroco me preguntase en el aula. El profesor, que era también el párroco, buscó con la mirada a un alumno a quien hacer recitar un trozo del catecismo, y su mirada errante se detuvo ante mi rostro culpable. Lentamente vino hacia mí y extendió la mano señalándome, pero cuando ya tenía mi nombre en los labios, sintió algo que lo distraía o lo inquietaba. Se entretuvo nerviosamente con el alzacuello, dio un paso hacia Demian, que lo miró fijo a los ojos, parecía querer preguntarle algo. Tosió un poco, dio media vuelta y designó a otro alumno. ¿Puedes de verdad hacer que otro piense lo que tú quieras?, le preguntó Sinclair a Demian. Él me contestó: eso no es posible, nuestra voluntad no es libre. Si ustedes pueden ver, esto es lo que yo les comentaba como los poderes de Demian, a los que Sinclair estaba le llamaban muchísimo la atención. Y parte en donde cada cuestionamiento, más bien cada parte que leían en catecismo, hay muchas veces como que cuestionaban todo lo que leían. El tercer capítulo nos describe la estrecha relación que estos dos, Demian y Sinclair, tenía, y cómo este último, insisto, lo desafiaba y lo ayudaba constantemente a cuestionarse todo lo que enseñaba, entre Dios y el demonio, entre el bien y el mal. Por lo que tú que me estás escuchando, insisto, profesas una religión, por favor, sáltate este episodio. Y aquí terminamos nuestro primer bloque, vamos por el segundo.